Muy buenas tardes, muy buenas noches, amada comunidad Grial. Bueno, hoy es un día muy especial. Este es un encuentro que realmente me pone absolutamente feliz. Poder hacer este vivo con este ser que admiro profundamente, que es Ricardo González, al cual me da una alegría enorme, enorme, enorme poder compartir con él este encuentro que titulamos Ciudades Intraterrenas. Así que bueno, estoy muy contento, es realmente un honor para mí poder compartir este encuentro con Ricardo, un ser que sabe tanto, tanto, conferencista, investigador de fenómeno ovni, escritor con más de 20 libros escritos. Así que bueno, vamos a deleitarnos con una charla realmente muy potente, muy fuerte y poder aprender mucho de todo el conocimiento, ¿no? Y todo lo aprendido por Ricardo y que nos expresa en cada una de las charlas y de las conferencias que él da. Así que me siento muy honrado de poder tener esta charla con él, me siento muy feliz, estoy muy contento y bueno, vamos a esperar que Ricardo ingrese para poder iniciar este vivo. Así que bueno, mientras nos vamos sumando, nos vamos relegando, la comunidad grial, creo que no entró Ricardo todavía, por lo menos no lo vi. Acá está Ricardo, sí, sí, ahí te envío invitación Ricardo, ahí estamos. Vamos a disfrutar un hermoso encuentro y vamos a aprender sobre todo de Ricardo. Así que bueno, vamos a esperar que él conecte. Mientras tanto nos vamos sumando a ver si Ricardo ahí te envíe la invitación, a ver si te llega y ya iniciamos. Vamos a esperar a ver si puede sumarse. A ver, decime si te llegó, Ricardo. Te mandé, a ver, me parece que no te llegó. Va, espera, vamos a cancelarla. Y ahí vi que me mandaste vos invitación. A ver, Ricardo, ahora, si recibís. Instagram estos últimos días no está volviendo a andar muy bien, que digamos. Está teniendo algunos problemas, pero bueno. Ahí está. Muy bien. Hola, Ricardo. Hola Marcelo, gracias ¿Cómo por la estás? invitación. No, por favor, gracias a vos por haber aceptado. La verdad, es un honor para mí poder compartir con vos esta charla. ¿Cómo estás vos? Gracias. Bien, aquí en casa, en Capilla del Monte, aprovechando estos días que voy a estar por aquí, antes de continuar, pues como siempre, nuestra gira de viajes, de difusión y disfrutando del verano argentino. Disfrutando, que ¿cómo está el tiempo? Ayer me dijeron que estuvo lloviendo por ahí, ¿no? Sí, hubo algunos días de lluvia, pero ahora hace un calor divino, precioso, al menos a quienes nos gusta el sol. Y aprovechando este tiempo pues, de descanso para escribir, para leer, también para componer con mi esposa, aprovechando el tiempo que es muy valioso. Es muy valioso, es verdad. Y bueno, a ver, y yo sé que vos sos de aprovechar el tiempo porque realmente nos regalás, con cada una de tus obras, de tus libros, de tus conferencias, nos regalás mucho conocimiento para aquellas personas que somos ávidos del conocimiento. Y esto es un agradecimiento público, porque sé cómo es tu misión y tu compromiso y tu impecabilidad en cada uno de los pasos que das. Así que agradecerte en nombre de todos lo que nos entregas, Ricardo. No, gracias, Marce, por tus palabras. Soy un caminante más, al igual que todos. Totalmente, totalmente. Pero bueno, a ver, con vos sé que podemos hablar de muchos temas, ¿no? Pero bueno, pusimos un tema orientador que después nos irá llevando este camino de la charla y lo anunciamos ciudades intraterrenas, ¿no? En este momento se habla mucho de ciudades intraterrenas. Yo sé que vos tenés una gran investigación sobre ellas y hoy está como efervescente esto de las ciudades intraterrenas. Y me gustaría poder ordenar desde tu investigación, desde tu conocimiento, que nos puedas contar el tema de ciudades intraterrenas y desde ahí lanzamos la charla, ¿te parece? Encantado. Eh, bueno, vamos a hablar de la ciudad madre en la cual vos estás parado arriba, que es Erx, donde hay mucha información y donde hoy se dice que ERX, como una gran ciudad intraterrena, está cumpliendo una gran misión con estos tiempos, los que se esperaban y que hoy supuestamente ya llegaron y que los estamos transitando todos, ¿no? ¿Qué nos podés contar? La misión de las ciudades intraterrenas en general, ¿no? Yo no sé si todas tienen la misma misión o cada ciudad intraterrena tiene una misión en particular, aunque sabemos que están todas religadas entre sí, ¿no? Como para que podamos iniciar esta charla. Es un tema bastante amplio y complejo, porque por un lado vas a encontrar lugares de contacto, lugares de poder, lugares especiales en el mundo que conocían nuestros ancestros. Al menos en mi país, en el Perú, en la cosmovisión andina, siempre se habló del socavón de los incas, incluso antes del Imperio del Sol
o de la Confederación Andina, que sería un nombre más correcto, se mencionaba el Ucupacha, que no necesariamente era el mundo de los muertos, como si se tratase de los salones de Amenti en Egipto o el mundo de Xibalbá para la cultura maya, sino también un lugar secreto donde reposaba el conocimiento más profundo y que era protegido por una especie de hermandad espiritual llamada con muchos nombres, entre ellos los Paco Pacuri, que no se debe confundir con el nombre de una tribu en la selva suroriental del Perú, sino más bien con la denominación quichua, que significa los guardianes de antes, los guardianes ancestrales, o incluso el término ñaupa, que he venido difundiendo en mis libros, que habla de un espíritu o un conjunto de espíritus que nacieron como tal y que protegen las huacas o los lugares sagrados, que es algo que vemos aquí también en el vórtice, como le denomino al Cerro Litorco y todo lo que implica el fenómeno que en su día tanto Terrera como Acoglanis denominaron ERS, que es un nombre que tiene muchas interpretaciones, pero que en realidad es un nombre acuñado para representar simbólicamente o de forma contactista un enclave que funciona como el encuentro de remanentes del cosmos con K, que significa orden en griego, Ajá. sideral, ¿no? Un nombre un poco pomposo, que de hecho yo Sí. mismo he tratado de no utilizarlo tanto, porque algunos detractores de estas experiencias, de este fenómeno, que en mi humilde opinión es auténtico, que de base es real, ha sido pues manoseado de forma amarillista, de forma sensacionalista, y lo importante es que más allá de los nombres, las interpretaciones, las luces y sombras, estas huacas, estos lugares de contacto existen y como bien mencionas, cada uno de estos lugares, al parecer, tiene una característica, tiene una misión. En su día, Ángela Coglanis, un personaje que todos conocen, muy controvertido por su historia personal, por Ujú. algunas exageraciones, pero que de base, insisto, de acuerdo a mi investigación, habría tenido contactos reales en los terrones. Esto me consta porque tuve la ocasión de reunirme con el núcleo de su grupo original de los años 80, una reunión privada que tuvimos en la zona norte de Buenos Aires, y me entregaron fotocopias, cassettes, información del grupo de Ángel, que incluso muchas de las fotografías que circulan en artículos en internet sobre el tema son mías, ¿no? Que yo tomé de los archivos que me entregaron. Qué Entonces, bueno. de esa información yo puedo dar fe, porque hay que ser honesto, Ujú. que más allá de los errores y de las exageraciones que el grupo que lo rodeaba colocó en la persona de Ángel, como aquello de que nació en Grecia, de que viajó al Tíbet, de que era médico, y todo eso es falso, todo eso es falso. Lo cierto es que sí tuvo una experiencia, y esa experiencia me recuerda estas luces, estos seres que en la cosmovisión andina, como mencionaba, se denominan ñaupa. ¿Y dónde entra esto con tu reflexión de las misiones? Ujú. Porque Acoglanis fue influenciado por algunos textos esotéricos que poca gente conoce, como el manuscrito Tedra o Tidra, escrito por la contactada norteamericana Dorothy Martin, que había sobrevivido a un cáncer y tuvo unas experiencias de contacto en Chicago y formó un grupo de contacto en Estados Unidos que luego se tergiversó, como pasan estas cosas, se forman cultos ovnis, sectas, y se pierde un poco el balance y la experiencia original, si es que la hubo, pero ella llegó a escribir un texto que en los 70 llegó a Sudamérica y hablaba de muchas cosas interesantes, como por ejemplo la hermandad de los siete rayos, de los colores vinculados con ciertos lugares de poder, el concepto de flama, ¿no? La flama Ujú. azul, que Ajá. asociaba a Coglanes al Uritorco, la flama dorada, que estaría entre el Titicaca, Cusco y la selva del Manú, como si fuese el núcleo central de esta presunta hermandad subterránea y sus misiones. Y todo esto, obviamente, con la propia influencia de la teosofía. Entonces, separando el agua del aceite, y disculpa que mi respuesta sea tan amplia, No, por, maravillosa. por supuesto de que estos lugares de contacto tienen sus misiones, tienen sus experiencias reales, y hay que entender qué cosas fueron añadidas posteriormente, producto del sincretismo de las cosas que uno lee, que uno investiga, del esoterismo, de la espiritualidad, también de las creencias,
¿Mm? Pero como digo, separando esas cosas, uno va a encontrar en el medio del bosque la fuente de luz, que es la experiencia genuina y real. Y eso pasa con el Uritorco y con otros lugares de contacto semejantes en el mundo. Ok, bueno, buenísimo esta aclaración. Eh, me encanta bueno, que haya surgido Ángel Cristo Coglanis, ¿no? Porque, bueno, como se lo denomina el portero de Erx, fue quien sabe uno de los seres, Ricardo, y si no estoy preciso con la información, por favor aclarame, fue quien sabe tuvo como misión iniciar a dar a conocer, ¿no? Esta ciudad tan terrena. Fue uno de los primeros que por lo menos hizo visible que llegáramos y conectáramos con esta información de esta ciudad terrena debajo de lo que sería Capilla del Monte, ¿no? Bueno, Eh, es interesante mencionarlo porque, como decía minutos atrás, producto de su azarosa vida, algunas contradicciones y quién soy yo, quiénes somos nosotros para juzgar a una persona ¿Mm? por sus errores humanos y sobre todo a los seguidores que también fueron añadiendo detalles que nunca existieron. Yo he tratado de concentrarme, como también ha sucedido con mi propio caso, en el testimonio, en la información que se pudo corroborar y confirmar. Y hay varios testigos de que esos fenómenos ocurrieron, pero también hay que aclarar que no empezaron con Acoglanis. Acoglanis tuvo la gran tarea, con su grupo en ese entonces, de dar a conocer muchas cosas de las que ya hablaba mucho antes Terrera. De las luces inteligentes, esto ya lo hablaba Terrera mucho tiempo antes. Ujú. Es más, les suelo corregir a los periodistas que dicen de que todo esto de los ovnis y de los contactos en el Uritorco fue por culpa de la huella del pajarillo, tan polémica también, del Sí. año 86. Bueno, Coglanis antes de la huella del pajarillo ya tenía contactos en el 83 y todo. Fabio Serpa, el decano de la ufología sudamericana, él había dado Amado una Fabio. conferencia a mediados del año 1971, 71, yo ni había nacido, en el Cine Teatro Enrique Muñoz, ¿no? Entonces, todas estas cosas se omiten, pero ha sido importante que se dé a conocer este fenómeno que es más antiguo que nosotros. Absolutamente. Bueno, y nada, ahí va un abrazo al cielo para el querido y amado Y Fabio un detalle Serpa. de color, un detalle Sí, de color para que veas cuán importante es cómo a veces se colocan cosas que los seguidores, los discípulos, los amigos de Ángel, cuando ellos entraban a los terrones, que en ese momento no había el camino que hoy la gente conoce, no había el camino por unos contactos importantes que tenía Ángel con militares y con gente del gobierno de Córdoba, intercedió para ayudar a don Ramón Verón, riojano él, para que pudiesen hacer un camino y llegar a una explanada donde tenían estas experiencias, que no es la explanada donde hoy la gente se reúne, pero eso es un detalle menor porque el fenómeno está en todas partes, no solo en los terrones, sino en todas partes. Entonces, en ese momento le dejaban la llave del candado de la tranquera para que los coches suban. Entonces, entre bromas, los chicos, los muchachos, entre ellos un joven Roberto Villamil, que falleció no hace mucho, fotógrafo, corresponsal de guerra naval, le decían a Ángel el portero de ERS, pero por una broma, porque Ángel tenía la llave que le daba Verón para abrir la tranquera. Y a partir de eso se transformó en una afirmación un poco más pomposa de portero de ERS, como que abría el portal dimensional para que salieran las luces, ¿no? Que algo de eso incluso, también ocurría en el fenómeno de lo que hacían allí. si mal no recuerdo, uno de los libros de Roberto Villamil se llama El portero de Arx, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Pero mira, sí, había escuchado lo de la anécdota de la llave, pero ahora hago relación esto de la tranquera con la llave y de dónde, mira, de dónde inició, ¿no? Pero bueno, a ver, yo lo que digo es, yo siento que todas las experiencias fueron válidas, más allá que, bueno, quien sabe, ¿no? Lo anecdótico toma como un matiz de que le agregan alguna que otra cosita, pero creo que lo importante ahora, ¿no? En este camino que estamos transitando, en este momento de la humanidad, que es importante poder detenernos un poco acá, ¿no? Esta información fue el inicio para muchos, ¿no? Pero lo importante es no quedarse con eso y dar un paso más allá, que eso es lo que me gustaría que nos cuentes, ¿no? Esto que algunos seres comenzaron este camino, como Fabio, como Acoglanis, como Roberto Villamil y muchos que fueron transitando distintos lugares, hoy esto toma otra relevancia, ¿no? ¿Y qué nos podés contar de la misión de estas ciudades intraterrenas? Hoy para la humanidad, ¿cuál es la importancia que tienen hoy estas ciudades intraterrenas, Ricardo? Bueno, para entender la importancia hay que conocer la historia real.
de Ujú, estos casos, no por intelectualizarlo, porque yo creo que este asunto del contacto, y lo digo por experiencia propia, tiene un importante y trascendental componente espiritual, ¿no? Si solo estamos buscando fenómenos afuera, lugares de contacto, como si uno fuese una especie de Indiana Jones que va a buscar cosas afuera, no vamos a llegar muy lejos. ujú. Este fenómeno, el contacto y estos lugares, lo que procuran es que te hinques, ¿no? Que te vuelvas humilde y que encuentres el mensaje detrás de estas experiencias. Y obviamente, a lo largo del tiempo, los mensajeros, los divulgadores, más allá que puedan abrir camino, también van añadiendo su cuota personal y uno tiene que separar todo eso para conocer la historia real de estos lugares. Y eso es lo que a mí me llamó la atención, ya que hablamos del Uritorco y los lugares de contacto, de la parte ancestral que tal vez no ha sido tan investigada, con excepción de Terrera, porque hallé aquí huancas, es decir, menhires andinos, para que te ubiques esas rocas Sí, erguidas, sí, sí. muchcas, que no son morteros, como en Córdoba a veces a todos se le llama morteros, y no todos son morteros. Una cosa son conanas, otra cosa son morteros, y otra cosa son las muchcas sagradas, Ujú, como la roca sagrada de Choque Chinchay en el templo Chavín de Huántar en Perú, que está alineada, según una hipótesis de trabajo de los arqueólogos peruanos, con las estrellas Pléyades. Estamos hablando de un templo de 3000 años de antigüedad en Ancash, ¿no? Un lugar increíble. Entonces fui encontrando cosas aquí y algunas tradiciones orales que hay que tomar con pinzas porque no sabemos hasta dónde son deformadas por los vaquianos, por las familias. Pero si comparamos eso con los detalles de los pictogramas de Cerro Colorado, con los hallazgos arqueológicos, con lo que la gente está viviendo hoy, lo que los gauchos decían en Argentina, la luz mala, ¿no? El fuego fatuo, y sí. nos damos cuenta que en algunos casos lo fue y en otros no, ahí vamos a encontrar la esencia de estos lugares. Y en el caso de aquí, yo creo que el Uritorco, el Vórtice, toda esta zona, son centros de aprendizaje, centros de entrenamiento, porque los lugares de contacto como el Uritorco, lo estamos utilizando de ejemplo, Ujú, pero podríamos hablar de Monte Shasta, podríamos hablar del desierto Atacama, de Marcahuasi en el Perú y de tantos lugares en el mundo, son catapultas de tu conciencia, por razones que no podemos abarcar, pero esos lugares o lo que hay en esos lugares en otros planos de realidad o las características del propio emplazamiento, no sé si por ríos subterráneos, por concentración de minerales, hay una serie de teorías sobre la influencia del silicio, del cuarzo, hay una gran cantidad de hipótesis al respecto, pero esos lugares de contacto amplifican la conciencia, genera estados o propicia estados no ordinarios de la conciencia, más aún si los caminantes que llegan allí van a hacer prácticas holísticas, prácticas de meditación, de concentración, entonces el lugar se amplifica, ellos también se amplifican, hay como una simbiosis, se producen fenómenos, se reciben mensajes y pasan cosas extraordinarias que los escépticos de escritorio denominan alucinación colectiva. ujú. Y estás de acuerdo con esto que cuando vos comenzás a hacer un camino realmente, ¿no? Un camino iniciático, ¿no? Donde vas en la búsqueda, como nos pasa a todos cuando vamos recorriendo, la importancia de poder conectar con las ciudades intraterrenas es poder conectar con tu propia ciudad intraterrena, que es el camino de tu corazón, ¿no? Es el ir hacia adentro y conectar realmente con el aprendizaje y conectar con tu ser. Yo siento que eso nos otorga un poco este recorrido. O sea, yo, por ejemplo, el año pasado tuve la posibilidad de estar varias veces en esa zona, recorrí 8 veces la zona de Capilla del Monte, Quebrada de Luna, más que nada, que es el lugar donde yo siento profundamente un gran amor por esa tierra, ¿no? Y cada viaje que fuimos haciendo el año pasado sentimos que nos dio vivencias totalmente diferentes, pero vivencias que iban hacia adentro, ¿no? Era trabajar internamente, conectar con nuestro corazón, Ricardo. Sí, bueno, es como dicen los antiguos Rosacruces, siglos atrás, dentro de las logias iniciáticas, cuando uno ingresa a un templo, algo que el que no está iniciado en escuelas lo ve como un hecho extraño, pomposo, pero cuando ingresas al templo, esos rituales y esas características son para que no olvides, no, no olvides ciertos detalles de la auténtica iniciación, al margen de otros casos en donde podría ocurrir alguna exageración en las formas y aparecen los cultos,
New Age exacerbada y se pierde el mensaje, ¿no? Se pierde de foco las cosas. Entonces los antiguos Rosacruces decían que el verdadero templo tampoco era ese, sino que era el Sanctum Celestial, o sea, tu templo interior, que es una enseñanza que aparece también en el chamanismo, ¿no? Yo recuerdo que una de mis primeras expediciones a la comunidad de los nativos queros en los años 90. Ahora los queros están de moda, pero en esa época era más complejo llegar, no estaban tan contaminadas algunas de sus comunidades. Para quienes me están viendo y escuchando, me refiero a los presuntos descendientes legítimos de la etapa final del Incario. Algunos de ellos tenían, según la tradición, facultades sobrenaturales, paranormales, que podían ocasionar tormentas, cesar tormentas, conectar con los animales a distancia, pasaban por altas iniciaciones, vivían en lugares muy aislados, los famosos altomisayos, y yo conviví con ellos en una de mis primeras expediciones y veía que meditaban mirando al sol, haciendo pues el canto del punchao, ¿no? Y ellos nos decían en quechua, mi quechua no es tan bueno, pero llevamos a un profesor de escuela que incluso algunas palabras no las entendía, por lo cual yo presumo que ellos manejaban no solo el quechua, sino el puquina, que era el idioma que hablaba el Zapaj inca. El quechua fue absorbido por el imperio y lo hablaba el pueblo, ¿no? Aunque hay diferentes niveles de quechua, pero el puquina, ¿no? Era lo que hablaba el Zapaj inca. En fin, ellos decían de que el sol no solo lo veían con los ojos al amanecer y al atardecer cuando hacían sus oraciones, sino que el sol brillaba en su interior. O sea, que el sol brillaba en su interior. Y todas estas paradojas, símbolos, arquetipos son muy poderosos, ¿no? Cuando uno investiga el fenómeno de los ovnis, de los no identificados y de sus esquivos ocupantes, los lugares de contacto, las ciudades que existirían supuestamente bajo la corteza. Yo no tengo ninguna duda de esto. Visité una abandonada, por llamarlo así, físicamente, no en meditación, me refiero a mi Ajá, expedición a la Cueva de los Tallos, sí. así que puedo dar fe de que existen. Tal vez el término ciudad puede sonar demasiado grandilocuente para la gente, pero para ser lo más calmado posible, diré, existen importantes estructuras artificiales bajo tierra. Si les Claro. ruboriza decir ciudades, ¿no? Abandonadas o no, pero existen. Ujú. También otro ejemplo, en Turquía, cuando visité Derinkuyu, ¿no? En Capadocia, 13 pisos hacia abajo, que se llegó a decir el disparate que le habían construido los primeros cristianos, y esto era mucho más antiguo. Y así hay muchos lugares en el mundo. No creo que sea un delirio considerar que incluso aquí en Córdoba o en Talampaya, en La Rioja, por citar dos de mis lugares favoritos en Argentina, existan túneles o galerías interconectadas, generando una especie de ciudad o de estructura subterránea que habría sido utilizada por alguna cultura que desconocemos. Yo no descarto eso. Excelente. Y ahí te agrego una pregunta, hablando de estas ciudades, por ejemplo, físicas, como vos viste, ¿no? Ahí en la Cueva de los Tallos. Em, las ciudades intraterrenas, ¿vos sentís que son ciudades físicas, que son ciudades etéreas, que son ciudades que están en otra dimensión, que son ciudades que nosotros, el ser humano común, con esta energía de nuestro cuerpo, con este voltaje, podemos de alguna manera ingresar? ¿Qué nos podés contar de eso? Porque eso también estaría bueno que sea aclaratorio, ¿no? Porque se hablan de puertas físicas, por ejemplo, volvemos a decir en Earth, por ejemplo, que en los terrones se habló en algún momento que puede haber alguna puerta física o no para ingresar. ¿Qué nos puedes aclarar de eso, Ricardo? Sí, disculpa el ruido porque mi casa está en la Sabatini, que es el camino que va hacia el Cerro Litorco y pasó un coche haciendo publicidad, no sé qué cosa. No, no Ese es pasa el nada, filtro. por favor. No, no pasa Este, nada. para que vean tu audiencia que estamos en vivo. Sobre tu pregunta, bueno, es bastante difícil de precisar. Fíjate que dentro de nuestra investigación y también de nuestras propias experiencias de contacto, yo creo de que todas estas posibilidades están sobre la mesa. Considero que, como me dijo uno de los lamas en el monasterio de Kamara, en el desierto de Gobi, en Mongolia, que Shambhala, ¿no? ¿Mm? La primera huaca, luego de la última gran destrucción que vivió la humanidad, según sus leyendas, hace 12.000 años, que Shambhala, que en sánscrito significa lugar de silencio, lugar de ¿Mm? paz, ¿no? Que tanto obsesionó a Nicolás Roerich para encontrarla y redescubrió el símbolo de Chintamani, que es la actual bandera de la paz. Bueno, Shambhala, según los lamas, ellos me lo dijeron, tenía una realidad física muy esquiva
y una realidad espiritual paralela, pero ambas coexistían. Hay algunos lugares en el mundo que de pronto existieron físicamente y ya no son más, pero su campo de fuerza, su campo de conocimiento, de enseñanza, como su aura, aún permanece. Entonces, uno tiene que discernir en dónde está, qué tipo de experiencias está afrontando, porque también hay experiencias espirituales tan intensas, tan reales, que el sensitivo dice, estuve físicamente dentro de Monte Shasta, o estuve físicamente en tal lugar, y no fue así. O sea, la única manera, y de pronto sonará demasiado exigente, pero es el protocolo que yo utilizo, ¿Mm? eh, es contar con testigos donde todos ven lo mismo, reciben lo mismo, y si es posible, fotografiar lo mismo, ¿no? Me refiero a las expediciones, a lugares de contacto, porque ya cuando hablamos del contacto en sí mismo hay otras variables en donde nuestros métodos de verificación quedan prácticamente obsoletos o es difícil ponerlos en práctica durante esas vivencias. Entonces, respondiendo, sí, yo creo que están todas las cartas sobre la mesa, creo que hay realidades subterráneas, realidades espirituales o de lugares paralelos, incluso eso conviviendo simultáneamente en diferentes puntos de la Tierra. Maravilloso. Y se habla de estos habitantes, supuestamente, ¿no? Que están dentro de las ciudades intraterrenas, que se habla de miles de años, y se hablan inclusive de diferentes razas que pueden conformar, ¿no? El vivir. Por ejemplo, y volviendo de nuevo a Ertz, se habla que los comechingones, ¿no? Aquella famosa raza indígena que fue muy preponderante, ¿no? En la historia, en toda esta historia de Capilla del Monte, ¿no? Del Uritorco y demás, hay como una historia donde cuando dicen que los comechingones se sintieron acorralados por la invasión española, El caso de eh, Ongamira. claro, exactamente, ¿no? Subieron a la cima de Ongamira y se lanzaron al vacío, como diciendo, nosotros no vamos a dejar de ser atrapados. Pero también parte de la investigación dice que jamás encontraron un hueso en esa zona. Hay muchas Entonces, versiones. ¿no es cierto, Ricardo? ¿Qué nos puedes contar de esa historia? No me sorprendería que haya ocurrido, teniendo en cuenta otros episodios semejantes en Perú o en México durante la conquista, pero en este caso era un tema de expropiación de tierras, explotación Ujú, minera, y llegó Blas de Rosales y los acorraló. Una versión dice que fue en Ongamira, donde están las grutas, ujú, pero yo creo que en realidad se refiere a Charalqueta, el también llamado Cochiquí, ujú. que era un lugar muy importante para ellos y que se habrían arrojado al vacío para no caer en manos de sus agresores y sin embargo nunca se han encontrado hasta ahora Ujú. osamentas humanas que demuestren que ellos pues cayeron allí y no lo sabemos si esto ocurrió y de pronto los cuerpos fueron rescatados por los agresores y los llevaron a una pira y los quemaron Claro. porque por ejemplo las grutas de Ungamira, muy cerca de allí, se han hecho trabajos científicos por parte del CONICET y sí que se han encontrado restos humanos, ¿no? Ah, No exactamente de los comechingones, que como sabemos es un término posterior para referirse a los Runa Kamiare o los Enya Kamiare. Yo ujú. digo Runa, que significa la gente, el pueblo, los Runa Kamiare, también llamados comechingones, como decía, pero antes de ellos estaba la cultura Ungamira. Hablamos de miles de años de antigüedad. Claro. Entonces, esa zona siempre fue habitada y no era como hoy por hoy la conocemos, para nada. Había más agua, aunque tuvieron una época de sequía muy importante, porque esta es una zona semiárida, hay estudios al Ujú. respecto, incluso con sequías que han durado siglos. Lo que sucede es que en ese entonces, dicen los estudios que se han hecho, y se estima que vivían en comunidades de 70, 80 personas, de pronto alguna por los terrones, de pronto alguna por Ongamira, de pronto algunos se afincaron por los ojos de agua en el Uritorco, y ahí el agua nunca les iba a faltar. Ahora es muy diferente, Capilla del Monte tiene más de 15.000 habitantes, ¿no? Entonces las Claro. demandas de agua son superiores en una zona que, insisto, es semiárida, no es semiárida. Ujú. Entonces es probable que esto haya pasado, y luego están las interpretaciones bastante fuertes que tú conocerás de que estos nativos no fueron encontrados sus cuerpos porque trascendieron y están en otro plano y que algunos de los seres que se comunican en la actualidad con muchos testigos como Sicuma, Epanticuama, Maya, entre otros, no Ujú. serían más que las esencias, las energías, las conciencias de estos nativos. Es muy difícil de comprobar una cosa como esta,
pero después de todo lo que yo mismo he vivido, he investigado a lo largo de estos años, no creo en imposibles. No. Porque ahí está ese costado místico, ¿no? Donde se dice que estos comechingones ingresaron a través de un portal a esta ciudad intraterrena y que hoy siguen habitando dentro de esta ciudad intraterrena y son los que sostienen un Por poco eso, y hay esto. Todo que es tomarlo, posible, ¿no? y hay que Claro. tomarlo, y hay que tomarlo como tal. Incluso cuando yo trato de poner paños fríos al respecto, algunas personas que siguen mi trabajo como que les molesta y me dicen, pero Ricardo, tú has tenido contactos, has tenido estas experiencias, ¿por qué lo pones en duda? Hay que poner en duda todo. Yo lo hago incluso con experiencias que nosotros hemos afrontado. Tienes que pensar, tienes que reflexionar, tienes que entender lo que has vivido. Y cuando no estás seguro de algo, eh, comprender que puede estar en el ámbito de la creencia. Nosotros, te hablo de nuestro caso, para corroborar nuestro contacto hemos invitado periodistas escépticos que han acudido a contactos programados con día y hora y han aparecido los objetos y han sido filmados. Incluso uno de estos seres se apareció entre 9 personas, incluyendo una reconocida periodista ovni, como es el caso de Paola Leopixi Harris. Entonces, creo yo que toda afirmación extraordinaria requiere una confirmación extraordinaria, porque si todo lo basamos en la fe, en que yo sentí, y esto es verdad, y tienes que resonar en tu corazón, hermano, con mi mensaje, y entonces todo es verdadero, yo también creo en eso, pero Ujú. si lo llevas única y exclusivamente en esa dirección, terminas fundando como una nueva religión de la creencia en el contacto, ¿no? Ujú. Entonces, creo que hay que encontrar un balance entre lo que te dice tu corazón, entre lo que te resuena y también el sentido común, que no es el más común de los sentidos. Entonces, dicho esto, yo no descarto nada por las cosas que he vivido, por las cosas que he afrontado, pero soy consciente que esta afirmación de los comechingones que se desmaterializaron y están en otro plano, por ahora, es solo una afirmación contactista, aunque también debo decir de varios contactados, o sea, no solo de una persona, sino varios han sentido y han percibido lo mismo. Y puede ser. Claro, claro. Bueno, ahí va la vivencia también de cada uno y las experiencias, ¿no? Y el sentir. Por ejemplo, hay algo que también lo he escuchado, sobre todo el año pasado, en estos viajes que he realizado por la zona, y hay varias personas que me han comentado eh, que han atravesado portales, sobre todo cerquita de la zona de Ongamira, ¿no? El caso de un muchacho que volvía de Ongamira, que tenía que volver a trabajar y que de repente volvía por el camino, que empezó a desconocer el camino, que empezó a darse cuenta que andaba con su moto y vería el reloj y el reloj marcaba siempre la misma hora, hasta que se sintió raro y comenzó a frenar y a volver y hasta que sintió que volvió a sentir el camino conocido y cuando volvió a ver el reloj, de un momento al otro el reloj había pasado media hora en instantes, ¿no? Se habla también de estos portales. A Absolutamente. ver, te digo una experiencia mía de hace diciembre. Fuimos allá por diciembre y nos pasó de un camino por la ruta 17 que lo hacíamos todos los días que estábamos yendo y en un momento las personas que íbamos arriba del auto, a los tres nos pasó algo muy raro, desconocimos el camino, Ricardo. Desconocimos el camino, decimos, ¿por dónde estamos andando? Duró segundos, 20 segundos, 30 segundos, pero los tres nos sentimos que ese camino no era conocido por nosotros. No sé si vos has tenido referencia de esto. De esto, así como trato de ser lo más objetivo posible con algunos casos que están flojos de papeles, diría yo, Ujú, pero en este caso es abundante los testimonios que hay, de gente local, de vaquianos, de turistas, ujú, casos muy viejos que he podido escuchar de labios de personas bastante longevas de Capilla del Monte. Yo vengo a Capilla del Monte hace 20 años, ujú, invitado primero a congresos de ufología, y como sabes, ya hace casi 10 que tengo mi base de operaciones aquí, viviendo ujú. aquí con mi esposa, y bueno, he sido testigo de muchas cosas y he conversado con una gran cantidad de testigos. Y esto ocurre en muchos lugares. Ha pasado en los Mogotes, ha Ujú, pasado mucho en las Gemelas, hacia la zona de Agua Los Palos, ujú, ha ocurrido obviamente en la zona de la Ruta 17, Quebrada de Luna, Ongamira, ni hablar, también en Copacabana, en Escobas. Es una zona muy amplia, es una zona muy amplia que, como dije minutos atrás, le denomino el vórtice. ujú, Muchos creen que el fenómeno más importante sucede o en el Cerro Litorco
o en Los Terrones, o en Ongamira, que son como las tres vedettes del contactismo Claro. de aquí. Pero hay otros lugares más. Hay otros lugares más con una gran potencia, una gran energía, en donde han ocurrido fenómenos extraordinarios, que tal vez no tengan el aura de misterio o la historia que ha permanecido de contactos como los lugares que acabo de mencionar, pero que también son importantes. También sucede que en el caso de Capilla del Monte, como ha crecido tanto, eh, el turismo, la gente y todo enmascara lo que existe aquí. Porque si estuviésemos en los años 30, o los años 40 aquí en Capilla del Monte, sería como Quebrada de Luna. O sea, no es que un Claro, lugar tenga más o menos energía que otro, es donde hay más o menos gente. Es así de sencillo, ¿no? Entonces al claro. final la gente siente más energía de pronto en Quebrada de Luna o metiéndose detrás del Ujú. Uritorco o en Los Terrones porque hay menos gente, ¿no? Entonces al final eso te permite tener mayor silencio y que el fenómeno también es esquivo a las muchedumbres. Entonces eso es lo que sucede. Y en esos momentos pasan cosas, incluyendo episodios de Missing Time, de tiempo perdido, que, como dije, de estos casos, a mogollón en Capilla del Monte. ¿Y vos crees que es un tema de, que digo, como para esto que vos decís, ¿no? De darle una explicación, no sé si es científica, ¿no? Pero una explicación más real, porque, bueno, ya ahí conté mi propia vivencia, ¿no? Que en realidad no lo sentí yo solo. Las personas que estamos en el auto, los tres nos dijimos al mismo momento, nos sentimos raros. Fue, no sé, hace un trayecto de unos 200, 300 metros, ¿no? De doblar de la ruta 38, agarrar la 17 y en un momento estábamos, o sea, ya varios días y sentir que ese camino no era el de todos los días. Y después pasó. Eh, ¿Cuál sería esa explicación? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa en ese momento? Es que pueden pasar, ¿Saltamos una línea dimensional? pueden pasar muchas cosas. Puede que haya ocurrido alguna experiencia en ese lapso. Obviamente, siempre hay que basarse en lo que llamamos la navaja de Ockham, ¿no? Que quiere decir en investigación que la explicación más sencilla es siempre la más probable. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa y escucho un ruido en la cocina, lo más probable es que haya dejado la ventana abierta y el viento la empujó, o que se haya escapado mi gato, a que se trate de una proyección holográfica de Arcángel Micael. ¿Se entiende? Entonces, primero hay que ensayar la Entiendo. explicación más sensata, la más posible, y que el fenómeno, si lo fue, que demuestre lo contrario. Entonces, si conocen la ruta, si los tres estaban concentrados, o la gente que estaba en el automóvil, y tuvieron ese periodo de missing time, bueno, ahí hay que ensayar otro tipo de explicaciones, y lo que suele ocurrir en este tipo de fenómenos es que de pronto vivieron algo, un contacto, y esto quedó como desfasado, encapsulado, y aparecieron en otro lugar, o no recuerdan el recorrido que hicieron, o todo se distorsionó. Muchas veces ha sucedido que, y yo lo he experimentado una gran cantidad de ocasiones, sobre todo en Perú, en Chilca, en el desierto de Chilca, un lugar muy famoso de contacto en el sur de Lima, que perdíamos 2 horas y habían transcurrido 15 minutos en el trayecto, cosas así, o que estamos en un lugar y aparecíamos en otro. Conozco un caso en Capilla del Monte que me lo refirió el fotógrafo Mario Tizón, un gran fotógrafo. De hecho, la fotografía que ilustra mi libro El Vórtice la tomó él, de una señora que tenía su casa a las afueras de Capilla del Monte y de pronto se despertó en medio del pajonal, fuera de la casa. Entonces, asustada, volvió a la casa y la puerta estaba cerrada, las ventanas estaban cerradas, no sabía cómo había salido. Tuvo que Wow. romper una de las ventanas, asustada, para poder regresar a su casa. Y así hay un montón de casos extraños en esta zona. Esta zona realmente es especial y estos fenómenos ocurren. Bueno, esa era la pregunta que iba a enganchar, que justo dijiste esta zona muy especial. Hablaste que ahí, digamos, instalaste tu base de operaciones, tu casa, tu hogar, ¿no? Porque más allá de eso, ¿qué pasó por Ricardo, que has recorrido tantos lugares, ¿no? Investigando, sintiendo. ¿Qué pasó que decidiste en este último tiempo plantar bases ahí, ¿no? ¿Qué movió en vos y obviamente con tu señora como para decir, bueno, es acá donde tenemos que continuar la tarea? Bueno, muchos se van a sorprender, siempre cuento esta historia, porque piensan que Sol y yo vinimos a Capilla del Monte para estar en un lugar donde nos sintiéramos cómodos, relativo al fenómeno ovni, al Uritorco, a esa magia. Eh,
como vivir en Shasta Town, en California, o en Aguascalientes, en Cusco, o en San Pedro de Atacama, en Chile, y así podría citar otros lugares semejantes. Pero no, no fue por eso, no fue por el tema de los ovnis o lo que investigo, lo que he vivido, sino porque, como sabrás, yo llevo adelante con un grupo de personas un proyecto altruista sin fines de lucro que se llama Museo Parque Roerick, Ujú. inspirado en el Sí. creador de la Bandera de la Paz. Yo fui parte del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, que es un organismo muy prestigioso, y he tenido reuniones con ellos, con la UNESCO, promoviendo el mensaje de la cultura de paz que tanto difundió Nicolás Roerick. Entonces, sentimos colocar en Argentina, el primer museo Parque Roerick. Y dijimos, ¿en dónde? Capillas del Monte, porque es un centro de convergencia holístico, viene mucha gente, no solo por los ovnis, viene gente a hacer yoga, a meditar, la Ujú. naturaleza, las montañas. Entonces estamos con ese proyecto. Es más, este sábado estamos inaugurando la calle Bandera de la Paz, donde se va a construir el futuro Museo Parque Roerick. Están todos invitados. Va a ser, si ponen en Google Maps, Museo Parque Roerick, van a encontrar dónde se va a construir el lugar. Y este sábado a las 18 horas, esto es abierto, es público, vamos a inaugurar la primera calle Bandera de la Paz de América Latina. Qué Entonces, esa hermoso, es la razón por la que estoy aquí, no por los platos voladores. qué hermoso, qué hermoso. Bueno, felicitaciones y qué lindo que puedan impulsar esto, ¿no? La Y bandera todo de la está paz. relacionado porque Nicolás Roerick, más allá de mi ironía de los platos voladores, que de hecho la mayor cantidad de objetos que se han avistado en la ufología no tienen forma de disco, sino distintas apariencias de esfera, de cubo, de diamante. Y Nicolás Roerick en los años 20, durante su expedición en Asia Central, vio un objeto dorado en el cielo, como una esfera. Y los Ujú. lamas buriatos que le acompañaban dijeron es un signo de Shambhala. Todo se había quedado en silencio, los animales de carga en silencio, ni el viento soplaba y había un aroma como incienso, que lo comenta en su libro Corazón de Asia, Nicolás Roerich, está editado en Argentina por Editorial Quiero, lo comparaba ese aroma con los perfumes más exquisitos de la India, que me recuerda también las apariciones marianas, que es otro tema controvertido pero real, Ujú. donde se siente un aroma maravilloso, incluso en las experiencias de contacto ovni también eso ocurre, también sucede. También sucede aquí en el Uritorco, con experiencias con estos seres, que sean quienes fuesen espirituales, estas luces, también se siente un aroma maravilloso. Entonces le dijeron es un signo de Shambhala, es decir, que ese objeto, antes de que inicie la era moderna de los ovnis en el año 47 con el avistamiento de Kenneth Arnold Ujú. en Estados Unidos, este objeto estaba relacionado con Shambhala, con su búsqueda, hasta que él encuentra, como ya mencioné, el símbolo de Chintamani, que es Ujú. el emblema de la bandera de la paz, y que pocos funcionarios de las Naciones Unidas, de la UNESCO, que la utilizan, la bandera de la paz, saben que es uno de los emblemas de Shambhala. Qué hermoso. Mirá, nosotros varias de las veces que vamos para allá, paramos seguramente lo conoces, el Campo del Peregrino, de Carlos Claro Alberto que sí, Gallo, querido amigo que paz eterno, descanse, ¿no? que en paz descanse, un gran ser, y esa bandera está adentro, ni bien entras a la izquierda está colgada la bandera. Nosotros promovimos esto allí, en el campo del Peregrino, y Carlos Alberto con su esposa me organizaron varios talleres con muchísima gente allí en el campo del Peregrino, y Carlos Alberto Gallo apoyó muchísimo cuando durante mis funciones, y esto quisiera decirlo, durante mis funciones como coordinador del comité en Argentina, habíamos traído la bandera de la Paz de forma, digamos, oficial por este comité vinculado con Naciones Unidas a Capilla del Monte. Y habían grupos espirituales maravillosos que en Capilla del Monte izaban cada 21 de septiembre la bandera de la paz, pero queríamos que las autoridades lo aceptasen y que la bandera esté ondeando no un día al año, sino permanentemente en la plaza principal. Y lo logramos. Y nosotros donamos el lugar para hacerlo también y ayudar a que esto se mantenga. Y una de las personas que nos apoyó muchísimo ese inolvidable 2015 para hacerlo fue Carlos Alberto. Así que hizo un gran trabajo y ahora sigue trabajando en otro lugar, me Por imagino. supuesto. Mirá, nosotros estamos en alguno de los lugares donde estamos haciendo misión y tarea, junto con Sole, que está ahí de Cámaras Sagradas, que es mi compañera y con la cual estamos llevando adelante todo este servicio de llevar amor y de hacer algunos encuentros en esta zona de Quebrada. Lo estamos haciendo dentro del Campo del Peregrino,
y es muy emocionante entrar a la sala Coglanis, donde ves la figura del padre Mario Pantaleo, al lado don Pedro Romagnuk y en el medio la bandera de la paz. Emociona mucho, ¿no? O sea que sabemos que Alberto ha dejado un lugar preponderante dentro de esa sala que él armó con mucho amor. Oscar Y nosotros, Colanis, perdón la interrupción, sí, también ahora lo acabo de sí, recordar, que en paz descanse, sí, el partido no hace mucho, también uh-huh, nos apoyó bastante. Eh, yo no me puedo quejar, o sea, gente maravillosa de Capilla del Monte uh-huh. que apoyó este trabajo y fue un esfuerzo conjunto y lo hicimos juntos. Y aquí continuamos con ese mensaje, más allá del contacto, más allá del fenómeno, de los encuentros cercanos, que todo eso es real, pero hay algo adicional que uno tiene que hacer en su vida por los demás, más allá de las conferencias, de los Uh-huh. talleres, de escribir libros, de Sí. divulgar, algo que quede en el corazón de las personas, que sea algo práctico y que conmueva de forma altruista a las personas. Por eso es que vine a Capilla del Monte promoviendo el tema de la bandera de la paz, que añado, poca gente sabe, por ejemplo, tú vas a Talampaya o vas a las cataratas de Iguazú o vas a Machu Picchu, en mi país, en Perú, y uno dice patrimonio cultural o patrimonio de la naturaleza, patrimonio de la humanidad, decretado por la UNESCO. Fantástico. La UNESCO, en la década de los 50, aprobó el Pacto Roerich de protección de patrimonio cultural. Es decir, que los protocolos que utiliza la UNESCO para decir que Machu Picchu es un patrimonio cultural de la humanidad o Talampaya, Uh-huh. se basa en el Pacto Roerich. Y ese Pacto Roerich habría sido entregado por un colectivo de maestros, de Mahatmas, ¿no? La gran jerarquía, la hermandad blanca, como uno lo quiera denominar, que supuestamente habrían contactado en la expedición de los años 20 al matrimonio Roerich, que también hay que mencionar a Lena Roerich, el Agni Yoga, ¿no? Uh-huh. Entonces tuvieron ese contacto y gracias a su experiencia y a uno de los fragmentos de la piedra Chintamani lograron persuadir al mismísimo presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, para firmar en la década de los años 30, el año 35 para ser exacto, el Pacto Uh-huh. por la Paz. Y curiosamente lo firmaron países de América Latina, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Brasil, etcétera. Uh-huh. Y dijo Elena Roerich, lo firmó especialmente América Latina porque América Latina tendrá el rol de espiritualizar el mundo en el futuro. Y estoy de acuerdo con ella. Absolutamente. Y que ese es el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Yo siempre digo que las tierras tienen una misión, pero esta tierra, América, es encender el faro de luz y ser un efecto multiplicador para las otras tierras hermanas. Y sé que, y por lo menos siento de lo más profundo de mi ser, que ese tiempo ha llegado, ¿no? Que tenemos que trabajar en nuestra propia iluminación interna, unirnos en paz. Como vos estás hablando de esta maravillosa bandera, que es mucho más que una bandera, ¿no? Es una representación que la humanidad tiene que tener, ¿no? Vivir en paz, vivir en amor y que este efecto multiplicador llegue a todo el planeta. Así es, claro que Siento, sí. siento que tiene que ir por ahí. Ricardo, contanos, vi también que dentro de poquito vas a estar en México, ¿no? Puede ser que estás yendo a dar una conferencia, vi Sí, por lo menos que anunciaste bueno, en tus redes. sí veo que has estado siguiendo en nuestra agenda. Vamos a estar acá en Capilla hasta este fin de semana, que tenemos el evento que ya mencioné, la bandera, luego una conferencia en el Salón de Cultura del cine. Mucha gente me pregunta, no lo hicimos esta vez en el cine donde siempre lo hacemos y con muchísima gente y todo, pero hay una serie de obras, proyecciones de películas infantiles, entonces no queríamos un poco molestar con eso, ¿no? Así que va a ser en el Salón de Cultura, Sala Poeta Lugones, si mal no recuerdo, las 20 horas. Luego estamos viajando a Uruguay, Uh-huh. que tenemos una conferencia en Montevideo. Luego vamos a México, a Tepoztlán, que es otro lugar de contacto, como el Cerro Litorco que estábamos Uh-huh. charlando. Luego tenemos conferencias en Perú, bueno, y así seguimos. No sé, cualquier cosa la gente puede ya seguir nuestro recorrido por nuestra página oficial. Maravilloso, maravilloso. ¿Y hay algún nuevo libro en el cual estés ahí trabajando? ¿Hay algo que estés ahí preparando nuevo? Mi último libro, que publiqué el año pasado con el Grupo Planeta, con Uh-huh. su sello Luciérnaga, es El Uh-huh. mensaje del cisne negro, Uh-huh. que hace una reflexión de estos 30 años de contacto, estas experiencias y todo lo que hemos charlado, pero desde el relato humano, en donde comparto mis errores, mis aprendizajes, mis miedos, mis pequeñas certezas, que la gente conozca un poco
lo que hemos tenido que afrontar, ¿no? Porque no ha sido nada fácil para algunos de nosotros. Yo estoy en estos temas de la adolescencia, cuando me empezó a ocurrir el contacto en el Perú. Entonces, Ujú. es un libro testimonio después de tanto tiempo, ¿no? Ahora ya tengo 50 años, ¿no? Ha pasado bastante agua bajo el puente. Y este año estoy trabajando en la reedición de un libro que publiqué hace mucho tiempo que se llama El Portal Cósmico de Orión. Nuestra investigación sobre Egipto, sobre el misterio de la Gran Pirámide y su relación con una historia cósmica que implica la humanidad y que estaría de alguna forma linkeada, enlazada, unida con los entresijos de Orión, con los dioses, entre comillas, de Orión. Maravilloso, maravilloso. Y en este camino tuyo, Ricardo, de tantos años, ¿no? ¿Sentís que hay algo más que quieras hacer? ¿Hay algo que todavía dijiste, no, todavía no es el tiempo para o no? ¿O todo lo que sentiste lo llevaste adelante? Oh, qué pregunta tan profunda que me pone en aprietos. Yo estoy muy feliz por lo que he hecho hasta ahora, eh, sobre todo no solo por mis libros y la difusión y todo, también estoy feliz por compartir con mi esposa, con mi compañera, la música, que como sabes además soy compositor y hemos creado un proyecto muy bonito juntos, como es Mintaca, que está inspirado justamente en estos sonidos, en estas experiencias de contacto. Acabamos de componer, grabar y publicar el disco solista de mi esposa, Sol San Felice, lo pueden encontrar en Spotify y en otras plataformas, y son canciones inspiradas en estos temas, ¿no? Entonces, después de todo lo que hemos hecho, sobre todo esta etapa última juntos, estoy más que agradecido con la vida. Pero siempre hay muchas cosas por hacer, pero paso a paso, viviendo el aquí y el ahora, porque no somos eternos. O sea, yo puedo planificar muchas cosas y lo seguiré haciendo para hacerlo más... Eh, una palabra que le gusta al argentino utilizar, que es prolijo, ¿no? Ordenado, ¿no? Con todo lo que viene, pero en realidad el orden está en el cosmos y mientras estamos aquí hay que hacerlo todo de la mejor forma. Vivo la hora, el aquí Absolutamente. Claro, presente en la mayor conciencia posible, y disfrutar cada paso, ¿no? sin Eso yo ninguna creo que duda. lo maravilloso, cada cosa que uno haga y que uno lleve adelante es disfrutarla desde lo más profundo del corazón. Y Sin para ninguna cerrar, y duda. no quiero quitarte más No, tiempo, encantado. escuché hace muy poco una entrevista, y gracias Ricardo, gracias por todo. Escuché hace muy poquito una entrevista que te hicieron donde hablabas que en alguno de los contactos que tuviste hace un tiempo, te hablaban que iba a llegar un tiempo que iba a ser como una marca en el cual los aviones iban a empezar a caerse asiduamente, ¿no? O que íbamos a enterarnos de varios aviones. Y comentabas esto, que habías recibido esa información. ¿Qué nos podés contar de eso? Que me pareció interesante porque me pareció, en este momento se está escuchando bastantes problemas con aviones. Es un tema bastante amplio y suena muy dramático. De hecho, yo no lo publiqué en mi libro El mensaje de Cisne Negro. Fue una experiencia de contacto que viví en el desierto de Atacama en marzo de 2023. Y uno de los seres que está en comunicación con nosotros, una mujer que dice provenir de un mundo localizado en el sistema estelar vecino, que conocemos como Alpha Centauri, me dio una serie de pautas de circunstancias que podían ocurrir. Eso sí está publicado, como también otras informaciones que ella nos entregó fue publicado y se cumplieron a rajatabla. Quienes siguen mi trabajo lo recordarán. Por ejemplo, la existencia de un programa espacial secreto para ir a Alpha Centauri y que los científicos estaban trabajando en ello y que al año tendríamos noticias y al año exacto aparece Stephen Hawking, da una conferencia en Nueva York hablando de este programa para ir a Alpha Centauri. O sea, Wow. mi libro ya estaba publicado, ya habíamos dado conferencias. Entonces, la misma entidad, la mencionada Ivica, que nos había revelado esta información sobre el programa espacial hacia Alpha Centauri, fue la que me dijo, entre otras cosas, que una de las señales que nosotros tendríamos sobre algunos eventos que estaban empezando a desacomodarse en el mundo era una progresiva caída de aviones, rompiendo el margen normal de lo que puede suceder en cualquier accidente aéreo, que de hecho es más probable que uno tenga un accidente de coche que un accidente aéreo. Hay Claro. miles y miles de vuelos en el mundo muy seguros. Por eso yo dije, esto no lo voy a comentar ahora públicamente porque va a ser sacado de contexto. Pero bueno, 2 meses más tarde viajé a Lima, di una conferencia en el auditorio de la Universidad Católica, luego di otra conferencia más, mencioné este tema y al final
el mundo es muy chico, esto llegó a oídos de un querido amigo periodista mexicano, entonces me pidió entrevistarme para hablar del asunto. Y es que ciertamente empezaron a ocurrir algunos accidentes bastante curiosos, bastante extraños en varios puntos del mundo con aviones, y hay unos que no se han dado a conocer, algunos episodios que no se han dado a conocimiento público. Es lo que podría decir. También como el caso del año 2027, soy una de las personas que he venido hablando sobre todo esto, está en mi Ujú. libro Tierra 2, y habrán visto que hace muy pocos días uno de los grandes divulgadores del tema OVNI en Estados Unidos, Jeremy Corbell, que fue uno de los que sacó o ayudó a impulsar la liberación de estos avistamientos que fueron filmados por la Fuerza Aérea Norteamericana y que vimos todo desde el año 2017 en The Washington Post, en CNN, etcétera. Bueno, Jeremy Corbell acaba de dar una entrevista en un documental diciendo que en el 2027 el gobierno norteamericano va a anunciar el arribo de una nave extraterrestre nodriza Ujú. y lo menciona como un caso de desinformación. Entonces están pasando muchas cosas curiosas, extrañas, vinculadas con el contacto, con el fenómeno OVNI, con los drones que se vieron en New Jersey y en otras partes. Y yo creo que hay que separar, como dije al inicio de esta entrevista, el agua del aceite. Porque creo que eso lo que sucede también es confundir, ¿no? A la humanidad. Porque, a Eh, ver, se sí. habla de una gran aparición, se habla de hace mucho tiempo, ¿no? De que iba a haber un gran contacto. Pero claro, acá viene el discernimiento también de cada uno, Ricardo, ¿no? Porque qué es real y qué no, ¿no? ¿Cómo saber si el contacto realmente es verdadero o no? ¿Qué nos muestran para entorpecer nuestro camino o qué es lo real, ¿no? De eso, ¿qué nos podés decir? Que lo único real es la experiencia, porque incluso en el contacto hay seres que pueden asumir la apariencia que consideran el testigo necesita. Si tú eres una persona muy devota de María, van a materializarte a la Virgen María frente a ti. Si eres musulmán, lo harán con Mohamed, o eres budista, lo harán de pronto con Siddhartha Gautama. Pueden materializarte al Cristo, o un extraterrestre nórdico de 2 metros, y tú le llamarás un pleiadiano de la Confederación de Mundos de la Galaxia, ¿se entiende? Esas cosas pueden Ujú, ocurrir. Entonces, ujú. lo importante es discernir las experiencias, tener testigos, contrastar, que los mensajes se confirmen a través del tiempo, y recordando aquello que el mensaje es más importante que el mensajero. Es lo que está pasando en Estados Unidos, volviendo al tema OVNI, que me voy a referir al asunto de la conferencia del sábado, incluso mostrar unos vídeos bastante incómodos, donde algunas cosas es tecnología humana y otras cosas no. ¿Qué hacen juntas? Conviviendo sobre bases militares en zonas delicadas que tienen prohibido vuelos de todo tipo, que están anuladas magnéticamente, tú no puedes despegar ni acercar ningún dron en esa zona. Entonces, algo curioso está sucediendo, también algunos fenómenos vinculados con el clima, y esto no es ningún delirio de conspiración, No, ninguna no. teoría alocada, ningún disparate, ningún delirio, están sucediendo cosas muy importantes a nivel del planeta. Le pido a tu audiencia que investigue lo que está pasando con el núcleo, con la rotación, con el campo magnético que se dispara y se genera por los polos, que investiguen el vórtice polar, porque estamos teniendo estos cambios tan importantes, con tormentas más severas, con zonas del norte de Europa y Estados Unidos y Canadá más frías que antes. O sea, investiguen todo eso, sobre todo también en fuentes independientes, desde luego, y se van a llevar una sorpresa. Estamos en medio de una gran mutación. Sí. ¿Y vos creés que quien sabe esto que hablas del eje magnético y de los polos y demás puede ser parte de lo que está sucediendo con los aviones? Creo que una parte de algunos fenómenos que se han dado están afectando instrumental de algunos aviones. Ujú. Sobre todo está afectando más a los aviones con mejor tecnología. Pueden sobrellevar, según lo que me han informado ya algunos pilotos amigos que forman parte de nuestro equipo de investigación, algunas tormentas que ocurren de súbito y han tenido que cambiar los protocolos, esquivarlas, como no lo habían hecho antes, incluso tienen nuevo material tecnológico para los vuelos. El asunto es cuando aterrizan o despegan, si ocurre algún fenómeno inexplicable que afecte la comunicación con la torre de control o que afecte el despegue. Por lo que me han informado distintos pilotos de mi confianza. Y luego los aviones más pequeños son los que tienen menos aguante en circunstancias en donde de pronto se congelan
y le pasan cosas a las hélices, como ocurría con algunos episodios, ¿no? Por ahora no son episodios para alarmarse, entre Ujú. comillas, y espero que esto no escale y no necesariamente todo lo que han dicho estos seres se tiene que cumplir. Ellos no solo son extraterrestres, sino que también son viajeros en el tiempo y son diferentes líneas de posibilidades. Hasta el momento, todo cuanto han dicho se ha cumplido a rajatabla. Vuelvo a mencionar que lo hemos publicado, lo hemos dado a conocer, hemos comparecido con los medios, entrevistas, congresos de ufología y está pasando, pero también hay otras cosas que se están modificando, se están retrasando y eso es lo que da esperanza para que la humanidad pase por el gran test, por el gran cambio. Así que yo no dejo de creer en la capacidad del ser humano y que estamos viviendo una etapa muy importante, sobre todo estos 3 años. Ok, es para tener en cuenta y para ir observándolo, eso queda claro, por Exactamente. supuesto, ¿no? Y la última pregunta que te hago, que quién sabe tenés información, nos pasó hace unos meses, exactamente en el mes de noviembre, estábamos con un grupo de 34 personas que habíamos ido a tener una experiencia ahí en la zona de Puchicorral, volviendo, ¿no? Volviendo ya eran casi las 10 de la noche, una noche sin luna, sí estrellada, pero sin luna, pudimos observar, que en un principio no supimos qué era, pero después sí, que son los famosos satélites de la red Starlink, que seguramente vos lo habrás apreciado, Ricardo. Pero pasó algo muy extraño, que me gustaría ver qué opinas vos. En el momento que estábamos volviendo, estábamos en dos camionetas, una camioneta sale, la otra camioneta no arranca, y tuvimos que bajarnos esperando a que la pudieran reparar. O sea que estábamos con una noche oscura y empezamos a ver a estos satélites pasar. Algo de unos 20 satélites uno tras del otro. Pero pasó algo muy extraño. Todos los satélites llegaban a un punto y desaparecían. ¿Sí? En Uh-huh. el medio del cielo. Y llegaban a ese punto y desaparecían, hasta que desaparecieron todos. Algo que en la lógica dijimos, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no nos perdimos en el horizonte? Si no llegaban a un punto, como que entraban a un lugar y desaparecían. Algo muy extraño. Lo vimos con nuestros ojos y te juro que fue realmente extraño. Y creo que una de las personas que estaba con nosotros lo pudo llegar a filmar. Y ¿Qué nos corroboraron podés la contar? órbita, la órbita, es decir, si hubo algún lanzamiento de Starlink reciente o si había alguna advertencia de tracking de los satélites, porque es bastante curioso, fíjate que los Starlinks, como proveen internet, tienen unos Sí, paneles importantes y esto es física, entonces, de acuerdo a cómo se mueven, la luz del sol al pegar en ellos, generan como un flare, ¿no? ajá. Un flare que se ve en tierra. De hecho, esto Uh-huh. confunde a veces a algunos testigos que dicen, veo una luz, uy, se encendió, me está respondiendo. No, es el flare porque el satélite rota y la Uh-huh. luz le está dando al panel. Muy Uh-huh. diferente es cuando hay otros fenómenos asociados. Que estás pensando en algo, haces una pregunta, te contesta, lo vuelves a hacer, te vuelve a contestar, la alumbras con un láser, te contesta, se te para el coche. Bueno, ya eso es otra Sí. cosa. Y yo he visto y he filmado objetos que inicialmente se comportaban como satélites comunes y corrientes y luego hacían cosas que no, al menos no eran parte de los satélites conocidos. Yo creo que nuestro espacio está inundado de muchas cosas y no todas son los satélites que uno cree rastrear a través de las aplicaciones que baja del Apple Store, ¿no? Yo creo que hay Claro. una gran cantidad de objetos, también humanos, ¿ah? Que Uh-huh. tienen otras funciones y no están en los registros, y también otros objetos que, a mi modo de ver las cosas, no son de tecnología humana y a veces, confundiendo el panorama, están acompañando o observando o vigilando lo que estamos haciendo nosotros en el espacio, que lo hemos contaminado mucho. O sea, tenemos mucha basura, muchos cohetes, muchas cosas Uh-huh. en el espacio. Sí, en este caso, puntualmente, nosotros veníamos de tener una experiencia hermosa donde hemos tenido contactos con algunas luces, ¿no? Las que se suelen ver ahí en la zona de Cuchicorral. Ya volvíamos, y claro, fue como folclórico lo que nos pasó, ¿no? De que el auto no arrancara, de que nos tuviéramos que bajar, de que estuviéramos a noche cerrada y que viéramos pasar esta línea de satélites que eran, digamos, la distancia entre uno y otro era exactamente la misma, ¿no? Por lo menos observándolo con nuestros ojos físicos, pero todos observábamos esto, que llegaban a un cierto punto del cielo y desaparecían, como si salieran del juego, ¿no? Como si salieran de la cúpula y se fueran hacia otro lado. Nos extrañó y realmente
nada, consultamos y decíamos, no, como mucha gente los ve irse, no, acá desaparecían todos en el medio del cielo. Fue muy extraño, ¿no? Sí, Pero bueno, muy particular. muy particular. Están pasando cosas. Están Están pasando pasando cosas en cosas. todo el mundo. Y bueno, y somos observadores de esto, ¿no? Lo importante es que sentimos cada uno con lo que vimos, lo que vemos, ¿no? Con todo lo que se manifiesta. Ricardo, querido, yo no quiero quitarte más tiempo, quiero agradecerte por esta hermosa charla. Para mí es un gustazo. Espero que en algún otro momento podamos tener alguna otra charla y poder aprender de todo tu conocimiento, de tus vivencias. Decirte que mi casa de Instagram está para lo que vos necesites anunciar, lo que sea que necesites, acá estoy a disposición para que podamos charlar. Y bueno, y espero que te hayas sentido cómodo con esta charla. Gracias a ti por la amable invitación, Marcelo. Nos vemos pronto, hermano. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Que tengan una linda noche. Gracias. Nos vemos pronto. Chau, chau.